Diego Santamaría, uno de los empresarios más ricos de España, pensaba conocer cada rincón de su palacete madrileño del siglo XVIII. Pero cuando esa noche regresó inesperadamente a casa y escuchó música proveniente del salón principal, jamás imaginó el espectáculo que le cambiaría la vida para siempre. A través de la puerta entreabierta, vio a su empleada argentina, Esperanza, bailando dulcemente con su hija Carmen, confinada en una silla de ruedas desde hace 3 años. Por primera vez después del accidente, su hija sonreía, y lo que descubrió en los días siguientes sobre esa mujer misteriosa lo impactó tanto que decidió hacer algo que nadie esperaba. Palacete Santamaría, Madrid. Una fría noche de noviembre que quedaría grabada para siempre en la memoria de Diego Santamaría. El rico empresario de 52 años atravesó la verja automática de su majestuosa residencia del siglo XVIII más tarde de lo habitual. Las reuniones del consejo se habían prolongado más allá de las 10 de la noche. Desde hacía 3 años, desde que su esposa Pilar había muerto en ese accidente de tráfico que había dejado a su hija Carmen parapléjica, el palacete se había convertido en un mausoleo de silencio. Carmen, ahora de 20 años, vivía encerrada en su mundo de dolor, rechazando toda forma de terapia, toda esperanza de renacimiento. Pero esa noche, Diego escuchó algo imposible: música. Una dulce melodía de guitarra española se extendía por las habitaciones, acompañada de una voz femenina que cantaba en voz baja una canción de cuna extranjera. Intrigado y vagamente molesto, había dado órdenes precisas al personal de no molestar a Carmen después de las 8. Se acercó silenciosamente al salón principal. Lo que vio a través de la puerta entreabierta lo dejó literalmente sin aliento. En el centro del salón, iluminada por las lámparas doradas, estaba Esperanza Morales, la empleada argentina de 32 años que había contratado 6 meses antes. Una mujer descrita por la agencia como discreta y eficiente, pero que ahora se movía con una elegancia que contrastaba completamente con su condición de servicio. Esperanza sostenía delicadamente las manos de Carmen y la guiaba en una danza lenta y sinuosa. La joven, aún sentada en su silla de ruedas, movía los brazos y el torso con una gracia que Diego no había visto en años. Pero lo que más lo impactó fue la expresión en el rostro de su hija. Por primera vez desde el accidente, Carmen sonreía, no la sonrisa forzada que reservaba para los médicos, sino una sonrisa auténtica, radiante, llena de vida. Esperanza hablaba dulcemente mientras guiaba a Carmen en los movimientos. Su cabello negro recogido enmarcaba un rostro de rasgos delicados, y su voz tenía una dulzura maternal que hacía vibrar algo en el corazón de Diego. Carmen se reía, una risa cristalina que llenaba la habitación. Diego sintió un nudo apretarse en su garganta. Durante 3 años había buscado desesperadamente devolver esa luz a los ojos de su hija. Había consultado a los mejores neurólogos de Europa, construido gimnasios privados, contratado fisioterapeutas de fama mundial, pero nadie había logrado hacer lo que esa simple empleada argentina estaba haciendo con una danza improvisada. Mientras observaba la escena, 1000 preguntas se agolpaban en su mente. ¿Quién era realmente Esperanza Morales? ¿Cómo sabía moverse con tal maestría con una persona en silla de ruedas? Y sobre todo, ¿por qué su hija, que desde hacía 3 años rechazaba todo contacto físico, confiaba tan ciegamente en ella? Esperanza continuaba guiando a Carmen en movimientos que parecían imposibles para una persona paralizada de las piernas hacia abajo, pero cada gesto era estudiado, calibrado, perfecto, como si hubiera hecho esa cosa 1000 veces antes. Durante la danza, Esperanza susurró algo al oído de Carmen que hizo que Diego se sobresaltara. Había escuchado hablar de su esposa Pilar, de cómo amaba un movimiento particular de danza. Pero, ¿cómo podía Esperanza saber de los gustos de su esposa? Pilar había sido bailarina profesional antes del matrimonio, pero siempre había mantenido esa parte de su vida muy privada. La música lentamente se desvaneció, y Esperanza ayudó a Carmen a acomodarse en su silla de ruedas. Diego vio a su hija decir algo que no escuchaba desde hacía 3 años en su voz: gratitud pura, felicidad genuina. Mientras Esperanza acompañaba a Carmen hacia el ascensor, Diego se escondió detrás de una columna de mármol, el corazón latiendo fuerte.
Acababa de presenciar un milagro, pero al mismo tiempo se sentía como un extraño en su propia casa. ¿Quién era realmente Esperanza Morales? ¿Y qué secreto se escondía detrás de esa danza mágica que había devuelto la vida a los ojos de su hija? Al día siguiente, Diego no logró concentrarse en el trabajo. Sentado en su oficina del piso 45, seguía reviviendo la escena de la noche anterior. Las manos expertas de Esperanza, la técnica perfecta de sus movimientos, la confianza con que manejaba la silla de ruedas. Hacia el mediodía llamó a Javier Romero, su investigador privado de confianza. Necesitaba saber todo sobre Esperanza Morales: familia, estudios, experiencias laborales anteriores, todo. Esa noche regresó a casa más temprano, aparcando una manzana antes del palacete y entrando silenciosamente por la verja de servicio. Quería observar a Esperanza sin ser visto. A las 9 en punto, escuchó de nuevo la música proveniente del salón. Esta vez se acercó con más cautela, permaneciendo completamente oculto en el pasillo de servicio. Esperanza y Carmen estaban de nuevo en el centro del salón, pero la danza era diferente, más técnica, más compleja. Esperanza había acomodado a Carmen sobre una alfombra suave y le estaba enseñando movimientos de danza contemporánea que involucraban solo la parte superior del cuerpo. Diego observaba fascinado mientras Esperanza guiaba los brazos de Carmen en movimientos fluidos, hablando de líneas de energía y corrientes invisibles. Pero lo que más le impactó fue cuando Esperanza citó una frase que era idéntica a algo que decía Pilar cuando danzaba. ¿Cómo podía Esperanza conocerla? Durante una pausa, Carmen preguntó a Esperanza cómo sabía tanto sobre su madre y cómo era tan hábil con personas en su condición. Esperanza se sentó en el suelo junto a Carmen, asumiendo una posición más íntima. Por primera vez, Esperanza contó parte de su historia. Su madre había sido bailarina del Teatro Colón de Buenos Aires. Cuando Esperanza tenía 19 años, su madre se había enfermado gravemente de cáncer. Ella había abandonado sus sueños de danza para cuidarla, y su madre le había enseñado que cuando el cuerpo está herido, el alma necesita danzar aún más. Esperanza contó que en los últimos años de vida, su madre estaba en silla de ruedas, y ella había pasado cada noche inventando formas de hacerla sentir de nuevo bailarina, aunque sus piernas ya no la sostuvieran. Carmen escuchaba en religioso silencio, claramente conmovida por la historia. Esperanza concluyó explicando que cada noche danzaba para mantener viva la memoria de su madre y para honrar todo lo que le había enseñado. Diego, escondido detrás de la puerta, sintió algo apretarse en su pecho. Esperanza no era solo una empleada, era una mujer que había dedicado su vida a cuidar personas heridas, llevándoles la única medicina que conocía, la danza. Cuando Carmen preguntó si creía que alguna vez volvería a bailar realmente, Esperanza tomó el rostro de la joven entre sus manos y le dijo que ya estaba bailando. Cada vez que sonreía, cada vez que movía los brazos, cada vez que su alma se elevaba más allá de los límites de su cuerpo, estaba danzando. Carmen estalló en lágrimas de alegría y se arrojó en brazos de Esperanza, quien la abrazó como una madre. Diego se dio cuenta de que él también tenía los ojos húmedos. Esa mujer estaba haciendo por su hija lo que miles de euros en terapias no habían logrado. Le estaba devolviendo la esperanza. Pero mientras observaba a Esperanza consolar a Carmen, una parte de él permanecía suspicaz. Todo era demasiado perfecto. ¿Cómo era posible que la empleada perfecta hubiera llegado justo a su casa, justo cuando Carmen más la necesitaba? El teléfono vibró silenciosamente en su bolsillo. Un mensaje de Javier. Tenía información importante sobre Esperanza Morales. Debían hablar urgentemente. Diego salió silenciosamente del palacete, el corazón dividido entre la gratitud y la sospecha. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. Al día siguiente, Diego se encontró con Javier en una discreta cafetería del centro de Madrid. El investigador organizó una carpeta de documentos sobre la mesa con expresión seria. La historia de Esperanza era verdadera pero incompleta. Javier mostró una foto de Leticia Morales, madre de Esperanza, efectivamente una famosa bailarina del Teatro Colón de Buenos Aires. Pero luego reveló la verdad impactante. Leticia había muerto en un accidente de tráfico en 2018 y Esperanza estaba al volante del auto.
Esperanza había causado involuntariamente la muerte de su madre por un momento de distracción bajo la lluvia. Había pasado 3 meses en el hospital, uno en prisión por homicidio culposo, luego había venido a España, pero Javier reveló también que Esperanza había transformado su tragedia en misión. Había trabajado como voluntaria en centros de rehabilitación, desarrollando técnicas de danza-terapia con resultados milagrosos. Donaba la mitad de su salario a un centro para niños discapacitados en Argentina. Diego procesó la información en silencio. Esperanza había mentido para protegerse a sí misma y su misión, pero realmente había ayudado a Carmen como nadie más. Esa noche, durante la sesión de danza, Diego miró a Esperanza con ojos diferentes. Veía el dolor detrás de cada sonrisa, el amor auténtico en cada gesto. Al final de la sesión, Diego salió de su escondite. Esperanza se tensó al verlo, el rostro palideciendo. Sabía que ese momento llegaría. Diego le dijo que debían hablar a la mañana siguiente en su estudio. Esperanza asintió con los ojos llenos de lágrimas, creyendo que su misión estaba por terminar. Pero Diego ya había tomado una decisión que sorprendería a ambos. A la mañana siguiente, ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Esperanza entró al estudio de Diego vestida con su mejor traje civil, las manos temblorosas y los ojos que delataban el insomnio. Se disculpó inmediatamente, sabiendo que Diego había descubierto la verdad y esperando ser despedida. Diego la invitó a sentarse y comenzó a hablar con calma. Sabía del accidente, de la prisión, pero también sabía de todo el bien que había hecho. Los centros de rehabilitación, las donaciones, los pacientes ayudados. Luego llegó la propuesta impactante. Ya no quería que fuera su empleada, sino que se convirtiera en la terapeuta privada de Carmen. Contrato regular, salario digno, posición oficial en la casa. Esperanza se quedó sin palabras, completamente impactada. La condición era una sola, no más secretos. Si iba a confiar a su hija a sus cuidados, debía conocerla realmente. Esperanza estalló en lágrimas y aceptó. Por primera vez en 4 años contó toda la verdad. La lluvia, el impacto, la muerte de su madre, la prisión, la decisión de dedicar la vida a ayudar a otros. Diego la escuchó viendo en ella a una mujer que había transformado la tragedia en misión. Le tendió la mano dándole oficialmente la bienvenida como terapeuta de la familia Santamaría. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que Carmen había escuchado todo desde el otro lado de la puerta. Carmen había permanecido sentada en su silla de ruedas del otro lado de la puerta durante toda la conversación. Cuando los dos adultos salieron, se encontró frente a ellos con los ojos rojos de llanto, pero el rostro iluminado por una sonrisa radiante. Esperanza se arrodilló frente a Carmen, quien le preguntó por qué nunca le había hablado de su madre. Esperanza explicó que tenía miedo de que, conociendo la verdad, ya no quisiera bailar con ella. Carmen se rió entre lágrimas. Lo que Esperanza había contado solo la hacía querer bailar más, porque ella también cargaba un peso enorme dentro. También se sentía culpable por el accidente. Por primera vez, Carmen reveló la verdad que había callado durante 3 años. Esa noche del accidente, ella y su madre iban al recital final de danza de Carmen. Pocos minutos antes del choque, habían discutido. Carmen, nerviosa, había dicho cosas horribles a su madre, que era culpa suya si no era lo suficientemente buena, que odiaba la danza por su culpa. Las últimas palabras de Carmen a su madre habían sido «te odio», y mientras Pilar lloraba por esas palabras, llegó el borracho que las atropelló. Carmen creía que si no hubiera hecho llorar a su madre, el accidente no habría ocurrido. Diego tomó a Carmen en sus brazos, repitiendo que no había sido culpa suya. Carmen explicó que vivía con ese peso desde hacía 3 años, por eso no podía volver a bailar. Esperanza, con lágrimas surcando su rostro, aseguró a Carmen que sus seres queridos nunca habrían querido que dejaran de vivir por la culpa. Su madre, antes de morir, le había dicho que continuara bailando porque cada vez que danzara, ella bailaría con ella. Carmen pidió a Esperanza que le enseñara la danza que más amaba su madre. Esperanza conocía la coreografía El alma que vuela, creada por la misma Pilar, y propuso crear una versión especial juntas. Diego tuvo una idea.
Organizar un pequeño espectáculo en el palacete donde Carmen y Esperanza pudieran mostrar el poder de la danza del alma. Carmen puso una condición. Su padre también debía aprender algunos pasos, porque esa familia necesitaba bailar toda junta. Por primera vez en 3 años, el Palacete Santa María se llenó de risas, música y esperanza. 3 meses después, el Palacete Santa María estaba transformado en un pequeño teatro. El salón principal albergaba 50 sillas elegantes, luces profesionales y un escenario temporal construido a medida. Era la noche del espectáculo El alma que vuela, un tributo a Pilar Santa María y una celebración del renacimiento de Carmen. Los invitados habían llegado intrigados, colegas de Diego, viejos amigos de la familia, los médicos que habían seguido a Carmen y sorprendentemente también una delegación de pacientes del centro de rehabilitación donde Esperanza había trabajado en Barcelona. Entre bastidores, Carmen estaba sentada en su silla de ruedas, vestida con un elegante tutú azul confeccionado especialmente para ella. Su cabello rubio estaba recogido en un moño perfecto y sus ojos brillaban de emoción pura. Esperanza, con un vestido de danza negro y plata, le arreglaba los últimos detalles del maquillaje. Carmen declaró que nunca había estado más preparada en su vida. Diego se acercó elegante en su smoking, nervioso pero decidido. En las últimas semanas realmente había aprendido algunos pasos de danza y participaría en el final del espectáculo. El presentador introdujo la velada, explicando que el público no asistiría solo a un espectáculo de danza, sino a un testimonio de cómo el amor y la determinación podían transformar el dolor en belleza. Esperanza entró en escena sola, comenzando con una coreografía que contaba la historia de una madre bailarina que enseñaba a su hija el amor por la danza. Sus movimientos eran fluidos, poéticos, llenos de gracia y dolor. Luego Carmen llegó desde bambalinas en su silla de ruedas. Ya no era la joven apagada que todos conocían, era una bailarina. Con movimientos seguros y llenos de fuerza, se unió a Esperanza en una danza que dejó a todos sin aliento. Carmen movía la parte superior del cuerpo con gracia increíble, los brazos que dibujaban líneas perfectas en el aire, el torso que se doblaba en perfecta sincronía con la música. Esperanza danzaba a su alrededor, a veces guiándola, a veces siguiéndola, en un diálogo corporal que hablaba de pérdida, sanación y renacimiento. El público estaba cautivado. Muchos tenían los ojos húmedos, algunos lloraban abiertamente. No estaban presenciando un momento de piedad, sino arte verdadero, belleza verdadera. En el momento culminante, Diego entró en escena. Sus movimientos eran simples, no perfectos, pero llenos de amor paternal. Se unió a las 2 mujeres en una danza familiar que representaba la sanación de una familia rota. Durante la actuación, Esperanza susurró a Carmen si sentía la presencia de su madre. Carmen, sin perder el tiempo de la música, susurró que estaba allí con ellas, en sus manos, en sus corazones, en cada movimiento. La música alcanzó el crescendo final, y los 3 intérpretes se detuvieron en una posición que simbolizaba unidad, amor y esperanza. Carmen en el centro con los brazos alzados hacia el cielo, Diego y Esperanza a sus lados, protectores pero no limitantes. El silencio que siguió duró algunos segundos eternos. Luego estalló un aplauso atronador de 5 minutos. Todo el público se puso de pie. Muchos lloraban. Todos estaban profundamente conmovidos. Después de los aplausos, Esperanza se acercó al micrófono. Explicó que lo que habían visto no era solo un espectáculo, sino el nacimiento de un proyecto. La familia Santa María y ella habían decidido abrir una escuela de danza-terapia en el Palacete, para ayudar a otras personas que necesitaban redescubrir la belleza de la vida a través del movimiento. Carmen tomó el micrófono declarando que 3 años antes creía que su vida había terminado, pero esa noche sabía que apenas había comenzado, y sabía que su madre, desde algún lugar, estaba bailando con ellas. Diego concluyó explicando que esa noche habían entendido que la verdadera riqueza no eran los dineros en el banco, sino la capacidad de transformar el dolor en amor, la tragedia en misión, la desesperación en esperanza.
Después del espectáculo, mientras los invitados se iban aún conmovidos, los tres permanecieron solos en el salón. Esperanza y Carmen sentadas en el suelo, Diego en su sillón, todos aún vestidos de espectáculo. Carmen agradeció a Esperanza por haberle devuelto a su madre. Esperanza respondió agradeciéndoles por haberle devuelto una familia. Diego miró a las dos mujeres más importantes de su vida y sonrió. Había comenzado esa historia sospechando de Esperanza, temiendo por su hija, encerrado en su dolor. Ahora tenía una nueva familia, ampliada por el amor y cimentada por la danza. Carmen preguntó si al día siguiente comenzarían con los primeros alumnos de la escuela. Esperanza confirmó que comenzarían a cambiar el mundo, una danza a la vez. Mientras la luna iluminaba el palacete Santa María, tres almas que el destino había herido y luego sanado, danzaban juntas en el abrazo silencioso de la noche, sabiendo que el amor, cuando es verdadero, siempre sabe encontrar el camino para transformar cada final en un nuevo comienzo. Si esta historia os ha emocionado y os ha hecho creer en el poder del amor que sana, dad like y compartid. Esperanza, Carmen y Diego demuestran que toda tragedia puede convertirse en una misión de esperanza. Suscribíos para más historias que tocan el corazón. Activad la campanita. Recordad, el amor verdadero nunca se rinde, siempre encuentra una forma de transformar el dolor en belleza. Compartid este mensaje de esperanza.